Bienvenidos, lectores, a un nuevo programa de La Biblioteca, nuestro espacio para los libros, para la literatura, en el que hoy planteamos un viaje narrativo, se entiende, a los Andes, bajo la sombra del cóndor, título de la novela que nos ocupa hoy y que comentaremos con su autor, Miguel Aranguren. En La sombra del cóndor, publicada en la editorial Homo Legens, acompañamos a tres jóvenes maños y recién graduados que deciden, al terminar la carrera de ingeniería, colaborar en una misión humanitaria en Perú. La construcción de una presa hidráulica en la cordillera de los Andes para abastecer de energía a dos poblaciones aisladas de la zona. Se trata de una novela de aventuras en toda regla, pero también de una novela de principios y valores, donde redescubrir y reforzar el valor de la amistad, la solidaridad, el intercambio cultural entre países hermanos y, en este sentido, también la hispanidad. En el transcurso de la narración tendremos oportunidad de conocer mejor Perú, que nos une a españoles y peruanos, y la idiosincrasia de un país largo tiempo marcado por el terrorismo de Sendero Luminoso. La sombra del cóndor está orientada a un público, a un lector juvenil, pero doy fe de que se disfruta por igual y se lee bien, siendo algo más mayor. Ahora seguimos hablando de la novela con su autor, Miguel Aranguren. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por abrirme aquí vuestra casa. Bienvenido a la biblioteca, es un placer. Enseguida vamos a hablar de esta novela, de La sombra del cóndor, que es la que nos ocupa en el programa de hoy, pero yo quería preguntarte, antes de entrar en materia de la novela, acerca de tu carrera literaria, porque no todos los días uno puede hablar con un escritor que empezó su carrera literaria siendo muy joven. Quizás en otras épocas era más acostumbrado a esto, pero en nuestra época encontrar una persona que comenzara a escribir con, si no recuerdo mal, 19 años, no es frecuente. Entonces quería preguntarte acerca de tu vocación literaria. Yo sé que esto de las vocaciones es difícil encontrar la explicación porque va entre uno mismo, pero bueno, ¿de dónde viene esto de la escritura tan temprana? Pues fíjate, yo creo que las vocaciones tienen algo de genético, ¿no? Es decir, hay un árbol familiar y en ese árbol hay alguna hoja o alguna rama con algún antepasado más o menos cercano, con cierta sensibilidad y cierto gusto por la belleza, y manifestado de muchas maneras. A mí me llegó en buena medida con la palabra y bueno, pues desde muy jovencito, desde antes de la publicación de aquella primera novela, pues ya sin ninguna intención de nada, ya me recuerdo garabateando hojas, ¿no? Originalmente esta novela que comentamos, La sombra del cóndor, se publicó, si no recuerdo mal, en 2002. No sé si fue, creo, tu tercera novela, porque ese mismo año publicaste Cuando el otoño se levanta, y ahora vuelve a reaparecer, editada en Homo Legens. ¿A qué se debe esta reaparición? Pues mira, se debe a varios factores, ¿no? El primero, cuando tú ahora la presentabas, hablabas de la novela de aventura, ¿no? Que es un género que hizo muchos grandes lectores y que, sin embargo, está defenestrado, ¿no? Incluso, me estoy acordando ahora de Salgari, que fue incluso Julio Verne. Julio Verne lo leen los chavales un poco incitados por los colegios, un poquito, ¿no? Pero era una iniciación muy habitual de generaciones y generaciones de lectores, y a mí también como lector me ha interesado, ¿no? Y luego, por otro lado, porque pienso, ¿no?, que era una novela que era una lástima que se quedase ya en el baúl de los recuerdos o en una balda en cualquier biblioteca, porque me parece que tenía cierto recorrido. Ahora mismo también Iberoamérica está viviendo un momento de mucha convulsión, que de alguna manera, pues cuando escribí esta novela, ese momento todavía no estaba, lo habían pasado, pero al ver que está renaciendo, que vuelven otra vez las malas tornas, pues me parecía que era una buena oportunidad. Has sacado además dos temas de los que luego quiero que hablemos. Uno es la novela de aventuras, el género de aventuras. Además, acabas de citar a Julio Verne y a Salgari, que son dos escritores que marcaron mis lecturas juveniles, pero y no solo juveniles, porque yo les sigo leyendo todavía, un poco como lo que decía de tu novela, ¿no? Y otro tema magnífico, ¿no?, que estabas sacando ahora es el tema de la actualidad de Perú, de que yo creo que podemos hablar también a continuación. Pero antes de nada, no quiero dejar pasar el título de esta novela, La sombra del cóndor. Es un título muy sugerente. Yo estoy convencido de que una acepción o algo que quieres indicar con este título sin duda es pues, el propio cóndor, que es un ave, ¿no?, de esta zona en la que se ubica la novela, que son los Andes, la cordillera de los Andes. Pero no sé si además, no lo sé, a lo mejor me dices no hay otro tipo de sugerencia en el título, pero no sé si además querías sugerir algo más con esto de la sombra del cóndor. Sí, bueno, el cóndor es un ave carroñera, majestuosa cuando la ves de lejos,
es decir, cuando la ves planear allí en las cumbres, ¿no? Movida por las corrientes de aire frío y caliente, pero la ves de cerca y te quedas sobrecogido, ¿no? Porque tiene algo que recuerda la muerte, pero la muerte más decrépita, ¿no? Y la sombra es un pasar de la muerte sobre algunos personajes, no puedo tampoco adelantar demasiado, y no deja de ser también pues, un reflejo de parte de la novela. Y ahora sí, esto que decías antes de la defenestración de las aventuras, que creo que además no solo es una defenestración literaria, sino también un modus vivendi, porque es que a día de hoy, ¿no? Con el desarrollo tecnológico, es que prácticamente podemos hacer todo en casa, ¿no? Digamos que no necesitaríamos movernos, ¿no? Y de hecho otros autores han hablado de el final de la aventura, ¿no? Sobre un poco cómo vivimos nuestro día a día. Sí. Y a pesar de todo esto, tú apuestas por la novela de aventuras, apuestas por La sombra del cóndor, que es una novela de aventuras, en un momento en el que parece que este género ha caído en el olvido. ¿Por qué apostar por la novela de aventuras? Yo quisiera que apuntáramos en esto. Me parece que has hecho una introducción muy interesante, ¿no? Hace poco hemos vuelto de un viaje familiar a un destino de interés artístico y cultural y de primer orden, y yo cuando llegué allí en buena medida pensé me quiero ir, porque eran hordas y hordas de turistas que además tocaban lo que no se podía tocar, porque es de una delicadeza tremenda y tiene que pasar además a las próximas generaciones, que hacían ruido, que masticaban chicle, que sacaban selfies a todo y que no observaban y no miraban. Así es muy difícil vivir la aventura y cada vez es más complicado encontrar en el mundo lugares donde uno pueda ser completamente libre en el sentido externo de la palabra, ¿no? Porque todo está de alguna forma controlado por una cámara, bien de seguridad, la de tu propio teléfono, cuando en el ser humano tenemos, yo creo que inscrita, ¿no? La A de aventura. O sea, hemos nacido para que nuestra vida sea una aventura, ¿no? A mí me da mucha envidia aquellos aventureros del principios del siglo XIX hasta mediados, ¿no? Que todavía tenían un mundo por descubrir, ¿no? Hoy eso no es posible, pero ya que no es posible, por lo menos vamos a rescatarlo o vamos a atraparlo a través de la lectura, que en el fondo leer es vivir otra vida, es desdoblarse, y por lo tanto leer novela de aventura es vivir aventura. Yo que no soy tan joven, que ya no soy tan joven, bueno. Me decía en la introducción, y no sé, corrígeme si me equivoco, que esta es una novela orientada, o me ha parecido así, primariamente a un público juvenil, pero que, como decía, yo que no soy tan joven, la he disfrutado, la verdad, sin serlo, ¿no? Y la he disfrutado mucho, ¿no? No sé si lo tienes enfocado hacia un público juvenil o también querías captar a otro tipo de lectores con esta novela. Es que es muy difícil escribir pensando en un único público. Y sobre todo es muy difícil escribir, por lo menos para mí, ¿no? Pensando en la edad del lector, ¿no? Me pongo de ejemplo, ¿no? Yo cuando tenía 13 o 14 años leí El camino de Miguel Delibes y aquella novela me transformó. Y no es una novela, vamos a decir, infantil, porque todavía rozaba la infancia, ni mucho menos juvenil, ¿no? Aunque los protagonistas sean niños. Y La sombra del cóndor, bueno, es una historia de gente joven y que tal vez el lector joven la va a comprender mejor. Pero también mi experiencia está siendo que como el lector joven está menos leído, les cuesta. ¿Por qué? Porque se atascan en la descripción. Antes hablábamos, ¿no?, de este mundo globalizado donde la gente se hacina en colas interminables para ver algo que no les interesa y se han recorrido medio mundo, no se han preparado para verlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora los jóvenes apenas leen y es una realidad, ¿no?, con la que los escritores tenemos que convivir y es una dificultad muy grande, ¿no? Y por lo tanto ellos entienden que los libros tienen que ser como TikTok, ¿no?, en el sentido de que no tiene que haber descripción. Todo tiene que ser movimiento, acción, rápida además y sin profundidad. Y eso hace que La sombra del cóndor para unos jóvenes sea un libro muy difícil, sin serlo, y que para lectores adultos pues sea un libro, pienso yo, que agradable de leer, ¿no?
decía que era una novela de aventuras y decía también que es una novela de principios, de valores. Yo creo que la trama, a través también de los diálogos de los propios personajes, rezuman esos principios y esos valores. Quizás podrías hacernos un recorrido por esos principios que quieras destacar en la trama. Quizás no podremos conectarlo del todo con la trama para no desvelar nada de lo que ocurre, sobre todo de la mitad para el final del libro, pero quizás sí un recorrido por los principios de la novela. ¿Qué nos quieres comunicar con ella? Bueno, hay un asunto principal que es que además es una obsesión literaria mía, que son los antihéroes, ¿no? El protagonista de esta novela, que no deja de ser una novela coral, porque hay muchos personajes, es un chico, bueno, sí, aragonés, zaragozano, ha terminado la carrera, se le ofrece la oportunidad de vivir esa aventura profesional, de que su primer destino laboral sea en un pueblito de los Andes, construyendo una mini central eléctrica, pero él físicamente, incluso podríamos decir psicológicamente, no tiene ningún elemento que case con ese destino. Es gordo, torpe, es un hombre muy amoldado a una vida muy tranquila y, sin embargo, es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Que todos estamos llamados a la aventura y él, Paco Peláez, aunque no lo supiera, la aventura la tenía tatuada en su interior, ¿no? Bueno, este sería uno de las claves del libro, ¿no? Y luego, por otro lado, es un libro que habla mucho del respeto al silencio, porque los Andes, bueno, el telespectador que haya estado allí, espero que se haya dado cuenta, ¿no? Que es un lugar del mundo donde las cosas pasan muy despacio porque pasan muy calladas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay mucho sufrimiento muy callado. Es una población, la que vive sobre todo en las cumbres, muy olvidada, pero que también vive muy callada ese olvido, ¿no? Y es una población donde unos a otros se ayudan, hay mucha vida comunal. Luego aparece el asunto del comunismo, ¿no? Que tiene muy poquito que ver, ¿no? Con esa vida comunal, ¿no? En el sentido de que a mí en eso me recuerda a nuestros antepasados de a lo mejor 3 generaciones, ¿no? Que tenían una vida complicada, muy difícil, y era muy habitual, aun dentro de las rencillas y las envidias que podía haber en los pueblos, en los lugares pequeños, era muy habitual también la ayuda de unos a otros, ¿no? Y otro de los principios, permíteme añadir, ¿no?, de la lectura de esta novela que a mí me ha transmitido es el valor de la solidaridad, precisamente por esta decisión que ahora estabas contando de Paco junto con sus otros 2 amigos, ¿no?, compañeros, Nacho y también Tomás, que deciden pues irse a colaborar en este proyecto humanitario de la construcción de la presa en esas poblaciones de la cordillera de los Andes, cuando en realidad podrían haber terminado la carrera y haberse puesto a trabajar o haber iniciado juntos algún tipo de proyecto profesional, que es lo que hace, pues no tengo una cifra, ¿no?, pero es lo que hace, y podríamos decirlo sin temor a equivocarnos, una mayor parte de los jóvenes que terminan su carrera, Sí, ¿no? pero también fíjate, tú que has leído la novela, que sí, en efecto, es un proyecto solidario, pero en ninguno de los 3 hay esa voluntad. Es decir, ellos ven eso como una oportunidad, ¿no? Y me van a poner al trabajo de fin de carrera la mejor nota y encima, pues eso, voy a vivir algo exótico de lo que después podré presumir, incluso me servirá para un mejor trabajo, ¿no? Es decir, es que la palabra solidaridad, que a mí no me gusta, porque me parece que tiene un componente demasiado frío, ¿no? Es una palabra equívoca, ¿no? Porque muchas veces tiene más incluso de un contrato laboral que de una auténtica entrega al que más sufre, ¿no? Otra cosa es que cuando ellos llegan ahí arriba, sobre todo más uno que otros, descubren que en efecto, que el que sufre, ahí lo tienen cerca y uno tiene que dar una respuesta. La respuesta puede ser: me aparto, me dedico a mis aficiones, el tiempo que no trabajo en la central eléctrica, o vivo por y para ti, ¿no? No me quiero quedar con la pregunta, si la palabra solidaridad no termina de encantar, ¿qué palabra crees que afinaría mejor este trabajo humanitario? Pues una palabra que ahora nos da en general vergüenza utilizar, que se llama caridad, ¿no? La caridad, que además es un término que recorre la historia, especialmente a partir del cristianismo, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Uno es solidario con aquel que tú esperas que tampoco mejore demasiado, no te vaya a quitar el puesto, ¿no? Y uno es caritativo cuando se da cuenta de que es una obligación moral buscar el bien del otro.
Cuando dices que la palabra solidaria no te encanta, ¿no? Y que prefieres lo de caridad, yo creo que hace falta aclarar a nuestros espectadores que hablas con conocimiento de causa, porque durante mucho tiempo pues, has dedicado a la labor humanitaria o has trabajado, colaborado con ONGs. Parte de este trabajo que has realizado y que forma parte también de tu biografía se ve volcado en las novelas, no sé si La sombra del cóndor u otras. Sí, en varias, ¿no? En La sombra del cóndor también. Mira, y aquí quiero contar una anécdota que no deja de ser reflejo también de una anécdota de una mujer muy conocida y muy santa, que era Teresa de Calcuta, ¿no? Esto me lo contaba también en la India una misionera. Me acuerdo que estábamos debajo de un ventilador de techo, hacía un calor en Bombay, que yo me iba quedando pegado a todos los sitios y estaba interiormente deseando irme de allí, volver a España. Y yo veía a aquella mujer, que no sé si era también zaragozana o aragonesa, ya muy mayor, en edad de jubilarse, de estar ya en el casino del pueblo echando la partida de cartas. Bueno, no porque era mujer y entonces las mujeres no iban a los casinos, pero vamos, en Benidorm, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Y además sabía que le quedaba poca vida y que iba a morir enterrada en la India. Y que seguramente en España, bueno, tampoco lo buscaba, pero el reconocimiento que iba a tener, pues iba a ser entre familiares. ¿Quién se acuerda de ella, no? Y entonces le dije aquello de, bueno, ¿y tú esto por qué lo haces? Y dice, no, ¿por qué lo hago? No, ¿por quién lo hago? Porque si ese quien no existiera, yo aquí no estaba. Aquí sudando tal y gastando mis últimos años, no. Pues enseguida vamos a seguir hablando de otras claves de la novela. Vamos a dar paso ahora a Blanca para que nos cuente acerca del Club del Libro y enseguida volvemos. Si le gusta la buena lectura, está de suerte. Biblioteca Homo Legens le invita a conocer el Club del Libro, un espacio único donde cada mes podrá escoger 2 títulos de nuestro amplio catálogo. Le esperan más de 110 títulos de autores de primera línea como Juan Manuel de Prada, Roger Scruton o Fabrice Hadjat, entre otros. Además, podrá realizar el pago cómodamente mes a mes o realizar un único pago anual. Descubra todas las ventajas de ser miembro del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens en nuestra página web homolegens.com o llámenos al 91 005 9942. Le esperamos. Muchas gracias, Blanca, por esa información acerca del Club del Libro. Ahí podemos encontrar, entre otras novelas, ensayos clásicos, también La sombra del cóndor de Miguel Aranguren. Reanudamos la conversación. Seguimos abordando esas claves de la novela. Para mí, otra de esas claves es la idea de la hispanidad. Antes ya introducíamos y hablábamos de Perú y de los acontecimientos de actualidad que hace relativamente poco, hace unos meses, con el golpe de Estado, pues Perú volvió a ocupar las portadas de los periódicos españoles, pero parece que tiene que ocurrir algún desastre político para que nos acordemos de, bueno, pues de la hispanidad o la idea de la hispanidad o de esos otros países que formaron y que forman parte de la historia de España. Y a mí me gustó especialmente que la novela se recupere a Perú, no por un hecho concreto de actualidad, sino simplemente para poner en valor los rasgos identitarios y culturales que compartimos entre españoles y peruanos. Sin duda. Fíjate que la historia del descubrimiento es la gran epopeya de nuestra propia historia, ¿no? Y sin embargo la tenemos aparcada, olvidada, no se enseña, no se cuenta, no se filma. Se podrían hacer películas sin parar, ¿no? No se presume de ella, no se expone, la tenemos arrinconada y escondida, ¿no? Y además aceptamos, ha habido últimamente muchos libros que lo explican y lo explican muy bien, desde luego mejor que yo, ¿no? Hemos aceptado ese mensaje o ese mandato de sentirnos culpables, ¿no? Cuando, si vas a América, percibes que España está sembrada en todos los lugares, lo mejor de España además, ¿no? Sí que es cierto que también en estos países se ha contagiado, ¿no? A través del indigenismo, y no solamente el indigenismo, la gente que se enriqueció, ¿no? con la mezcla de razas, pues también en buena medida han tomado partido por una historia que es falsa además, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, fíjate, una cosa llamativa, ¿no? El uso del castellano, el uso del español, en muchos de estos países, incluso en los Andes, donde apenas llega la cultura, donde la mayoría de la gente no sabe leer ni escribir, ¿no? Pues da gusto escucharles hablar, con sus limitaciones, pero da gusto escucharles hablar, ¿no? O sea, no hay muletillas, no hay palabras entrecortadas, hay riqueza de vocabulario,
por ejemplo, en la elección de los nombres de los niños, ¿no? Sí que es cierto que a veces eligen nombres de lo más curioso, ¿no? Hasta de la marca de un detergente, pero también siguen tirando del santoral, ¿no? Es decir, el día en el que uno nace es un día importante, ¿no? Y entonces uno busca ese santo que le pueda acompañar el resto de su vida, ¿no? Y ellos tienen, yo creo que también esa visión muy noble, ¿no? de acogida cuando no están contaminados, ¿no? por esas ideologías. Tiene una visión muy noble respecto a la acogida, ¿no? del español, ¿no? que viene a visitarles y que no deja de ser algo así como un hermano mayor, ¿no? Sí, decías que se filma poco este periodo histórico, cosa que te doy toda la razón, por supuesto, y de hecho cuando se filma, ¿de qué manera? No terminamos de explicarnos qué asesores históricos suele formar parte de estas películas. Pero fíjate, ¿no? que da para argumentos interesantísimos, ¿no? Apasionantes, ¿no? Y que esas películas podrían estar, por supuesto, repletas de pícaros, de sinvergüenzas, de lo que quieras, ¿no? Incluso de héroes, de grandes héroes. No, pero es que además, y sobre todo, de héroes, ¿no? Porque si te acercas a la historia del descubrimiento, sin apriorismos y de una manera objetiva, te quedas asombrado, ¿no? Asombrado de la grandeza de esos viajeros, que además eran viajeros que venían también de pueblos, estaban a un nivel relativamente parecido, ¿no? Y fueron capaces de conquistar un continente con una rapidez y con... bueno, conquistar no es el verbo más adecuado, ¿no? Sino descubrir e integrar, más bien, ¿no? Hemos hablado antes, aunque quizás un poco de pasada, de uno de los personajes de la novela, que es Paco, pero ya adelantábamos que va acompañado de dos amigos, de dos buenos amigos, que son Nacho y Tomás. No sé si para nuestros espectadores podrías hacer un pequeño retrato robot de estos tres jóvenes. Sí. Bueno, son tres estudiantes de ingeniería, han terminado la carrera, les queda el proyecto final y hay un profesor en la escuela pues que tiene lo que se conoce por ONG, ¿no? Que tiene unos proyectos en Perú y de repente le llega una solicitud de los Andes, de dos aldeas que no tienen electricidad. Y no tener electricidad, claro, nosotros vivimos, fíjate cómo estamos en este estudio, ¿no? que la luz casi nos ciega, ¿no? Estamos acostumbrados a dar un botón y que la bombilla se encienda, y se encienda también la música y el Alexa ese que habla solo, y etcétera, ¿no? Bueno, pues tenemos que dar un salto hacia atrás y comprender lo que es vivir sin electricidad. Entonces, desde esa aldea esas dos aldeas se ponen en contacto con este profesor, y este profesor no tiene posibilidad de soltar un año de su vida para construir esa central hidroeléctrica que vaya a permitir esa electricidad. Entonces lanza una convocatoria y eligen tres alumnos muy dispares. Uno es un chaval, que es Paco, del que hablaba antes, que le ha costado terminar la carrera, que está muy enamorado de una chica que no deja de tener un perfil gris como tiene él, que no tiene grandes aspiraciones en la vida, él quiere vivir una vida honrada, sin más, ¿no? Luego está Tomás. Tomás es un chaval que tiene una afición enorme, ¿no? por la historia y en concreto por la arqueología, y ve ese traslado a Perú como una oportunidad también para encontrar vestigios, ¿no? de las civilizaciones incas, y de hecho es que es relativamente sencillo, ¿no? En los Andes ponerte a escarbar en algunos sitios señalados y encuentras cosas, ¿no? Y es su gran obsesión. Y luego está otro personaje que es como un poco el contrapeso de Paco, que es Nacho. Nacho es un idealista, que en parte lo es, pero es un idealista occidental, en el sentido de que apuesta por las ideologías, pero sin comprometerse, ¿no? Claro. Es que justo quería preguntarte por esta confrontación entre Paco y Nacho, porque tienen ideas dispares de lo que podría ser la solución para las dificultades que se dan en estas poblaciones a las que están intentando ayudar, ¿no? Mientras que Nacho apuesta más por la vía de la revolución marxista, ¿no? Y por los embargos, y bueno, pues un poco en esta línea. Al contrario, Paco lo que le dice es: no, mira, no necesitan más revoluciones, ni más embargos, ni más historias complicadas y violentas. Lo que necesitan es conocer cómo hacer las cosas, tener esa especie de conocimiento técnico para poder desarrollarse ellos mismos, ¿no? Y para eso hemos venido, para transmitirles este conocimiento y transmitirles esta
pues sí, estas habilidades, ¿no? Claro. Entonces, me sorprendió, me gustó, ¿no?, esta relación, porque al final también yo creo que son dos modelos confrontados que muchas veces se plantean en todos los debates sobre cómo ayudar a los países menos desarrollados. Bueno, y fíjate que aquí en España son dos perfiles de personas que tenemos día a día en los papeles, ¿no?, en la prensa, ¿no? Nacho es un ideólogo de salón. Es decir, va con ideas preconcebidas, quiere aplicar, por eso el término solidaridad, quiere aplicar su solidaridad, pero él no quiere vivirla. Es decir, le encanta tener la oportunidad para jugar a revolucionario, ¿no? Pero él luego se va a volver a España y los va a dejar allí. Paco va sin ninguna idea previa y lo que se encuentra es gente que incluso... Porque hay un niño muy especial para él en esta novela, un niño indito que ha tenido una experiencia vital terrible. Paco vive, por ejemplo, con ese niño, un adelanto de la paternidad, ¿no? Y Paco de lo que se da cuenta es de yo puedo hacer pocas cosas, pero las cosas que puedo hacer las quiero hacer bien. Y sobre todo, que es el matiz de la caridad, yo no vengo aquí a hacerte ni a darte, sino que vengo a hacer contigo. Yo te voy a enseñar y tú me vas a enseñar. Y de hecho yo creo que Paco, positivamente se puede decir, ¿no?, que vuelve a España con la mochila llena. Bueno, sin duda quedan muchas otras claves que abordar de la novela, pero hemos apuntado unas cuantas. Ha sido un placer, Miguel, charlar de La sombra del cóndor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Genial. Pues ojalá contar con más jóvenes como los protagonistas de esta novela, jóvenes comprometidos con los demás, con el sacrificio personal, en beneficio de otros, jóvenes solidarios, jóvenes que miran antes por el prójimo que por uno mismo, la caridad que comentábamos en el programa, jóvenes dispuestos a movilizarse para conseguir un bien mayor. Desde luego, novelas como La sombra del cóndor de Miguel Aranguren estimulan desde la ficción esta vía de desarrollo personal y profesional para esos jóvenes, una lectura idónea para ellos, aunque no solo para ellos. Al fin y al cabo, ¿qué lector podría rechazar un buen libro de aventuras y valores en un tiempo que, por desgracia, no abundan? Con la invitación a leer o a regalar a sus hijos, nietos, sobrinos La sombra del cóndor, publicada en Homo Legens, nos despedimos de la biblioteca y les emplazamos a encontrarnos en el próximo programa. Hasta entonces, ya saben, felices lecturas.